tema de esta exposición es un tema con una interrogación. Una vida religiosa bloqueada, todos sabemos lo que son los bloqueos, ¿no? Cuando hay cantidad de carros y de camiones que están varados en la carretera, pues daría la impresión de que la vida religiosa también está bloqueada. Y esto nos llama la atención porque la vida religiosa, después del Concilio Vaticano II, vivió un momento de gran esplendor, podríamos decir. Se tomó muy en serio el Vaticano II. En América Latina vivió la línea de Medellín, de Puebla, muy ligada a la corriente liberadora, inspirada por la CLAR. Hubo mucha vida religiosa, sobre todo femenina, pues que fue a los barrios más periféricos, a los lugares del campo, con indígenas, con mineros, y ha habido una reflexión muy fuerte de la vida religiosa, una teología de la vida religiosa, como un carisma profético, místico. Y ahora, después de 50 años del concilio, da la impresión de que la vida religiosa se encuentra en una situación como nueva, está desconcertada. Ha bajado mucho el número de religiosos y religiosas, hay pocas entradas, hay muchas salidas, se ha envejecido, la pirámide demográfica está invertida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo no voy a dar soluciones, ni respuestas, ni recetas, sino, así como hemos empezado con unos interrogantes, también vamos a seguir con interrogantes, ¿no? Esta situación actualmente de crisis, podemos preguntarnos, ¿esta crisis desde dónde pensamos que es crisis? ¿No será que tenemos como modelo de vida religiosa el modelo de vida religioso del siglo XIX y XX, que a lo mejor era un tipo de vida religiosa muy ligada al poder, con mucho prestigio, más ligada a lo que se puede llamar la iglesia davídica que la iglesia nazarena? Nuestra preocupación ahora, ¿qué es? ¿Es por las vocaciones? ¿Cómo mantener las obras? ¿O nuestra preocupación tendría que ser el sufrimiento del pueblo, los jóvenes sin trabajo, los migrantes, las agresiones a las mujeres, a los indígenas? ¿Dónde nos situamos? ¿Queremos ser una vida que se centra en sí misma, autorreferencial, o una vida que está preocupada por los demás? Nuestras instituciones apostólicas, educativas, de salud, ¿responden a las exigencias de hoy? ¿O más bien heredan una cosa del pasado, cuando ni el Estado ni la sociedad atendía ni la educación ni la salud? Entonces, ¿cómo nos situamos frente a un contexto totalmente nuevo? ¿Queremos mantener lo que teníamos o estamos dispuestos a revisarlo todo? Por otra parte, la vida religiosa muchas veces ha crecido sin tener en cuenta la teología de los laicos, como si los laicos no pudieran llegar a la perfección y a la santidad. Todo esto ha cambiado con el Vaticano II y por tanto la vida religiosa se tiene que situar en un contexto de una mayoría de edad del laicado y donde los laicos asumen responsabilidades en la Iglesia y en la sociedad. A lo mejor esta crisis de la vida religiosa es providencial para que los laicos tomen conciencia de su situación y que no haya una inflación de vida religiosa como quizá hubo durante mucho tiempo. Además, en la Iglesia primitiva, aunque había hombres y mujeres que vivían pues los consejos evangélicos, las vírgenes y los ascetas en la comunidad, estaban muy integrados en la comunidad y no formaban un grupo aparte. Esto quizá nos debería dar que pensar.
Por otra parte, hay gente que se siente muy culpable de la situación, como si esto se debiera a nuestro poco testimonio. Nuestro testimonio siempre puede ser mayor, pero yo creo que estos cambios están muy ligados también a una especie de tsunami o terremoto que ha sacudido la sociedad, la Iglesia, y que por tanto también afecta a la vida religiosa. También deberíamos preguntarnos qué es lo que buscan las nuevas generaciones en la vida religiosa. Tener obras de apostolado, buscar una comunidad de referencia, una experiencia espiritual. Les invitamos a tener una verdadera aventura espiritual, como al comienzo de la vida religiosa fue, o les damos un camino ya totalmente trillado y conocido. De cara a mirar esquemas y posibilidades de futuro, tenemos experiencias intercongregacionales de vida religiosa de diferentes congregaciones que viven juntas y que trabajan conjuntamente en obras. Nuestra vida religiosa es una vida religiosa que inicia a la experiencia espiritual, o nos hemos convertido en una especie de profesionales activos y eficientes. Hemos experimentado también lo que en algunos lugares se da, una vida religiosa que convive pues con gente discapacitada, con gente con problemas, con migrantes. Incluso en algunos lugares hay vida religiosa con diferentes iglesias cristianas, incluso pues con diferentes confesiones no cristianas. Hemos pensado, por ejemplo, en invitar a gente joven que pase temporada en nuestras congregaciones para que tengan una experiencia religiosa profunda, como se da en los monasterios budistas. ¿Por qué hemos ido abandonando las comunidades de inserción junto a los pobres poco a poco con el tiempo? Lo que comenzó con mucha fuerza en los años 60 ha quedado muy reducido ahora. ¿Dónde buscamos las vocaciones? ¿En los islotes de cristiandad que todavía existen en el campo y en países un tanto atrasados? ¿O las buscamos en los lugares donde realmente se está gestando una nueva sociedad, una nueva historia, las universidades, gente mayor, las ciudades? Hoy día se están realizando uniones de provincias, lo cual seguramente es necesario. Pero la pregunta es, ¿estas uniones de provincias son para restaurar lo que antes se hacía y que ahora no podemos hacer solos? ¿O es algo que ayuda para buscar nuevos caminos de presencia en la Iglesia y en la sociedad? Otra pregunta sería ver si usamos las redes sociales y los medios de comunicación, pues para el trabajo personal, apostólico, para la presencia de la vida religiosa, lo cual no exige tantos gastos quizá, pues por internet y por Facebook se puede comunicar algo sin tanto dispendio económico. La vida religiosa nació como suplencia del martirio. Tenemos en cuenta la importancia que han tenido los mártires en América Latina, en Asia y en África. Otra pregunta que se podría hacer es sobre la situación de la mujer en la vida religiosa. La vida religiosa femenina ha estado muchas veces muy liderada y a veces incluso dominada por la vida religiosa masculina clérica. Ahora que la mujer en la sociedad y en la Iglesia empieza a alzar su voz y a reclamar sus derechos, la vida religiosa femenina no tendría que encontrar caminos para vivir, para experimentar y para realizar un estilo nuevo de vida religiosa. Y hay muchas experiencias de esto. Por otra parte, la vida religiosa de sacerdotes muchas veces se ha parroquializado. Da la impresión de que los sacerdotes religiosos, si no tenemos parroquias, parece que no sepamos qué hacer. ¿Es esto correcto?
¿No hay peligro de que los carismas se vayan como empobreciendo? Nos hemos cuestionado por qué la gente ha abandonado la vida religiosa en estos años. ¿Es simplemente por la juventud, que es inconstante, que es posmoderna, o porque no hemos ofrecido estructuras suficientemente aptas? Finalmente, me parece a mí que hemos de pensar que el Señor, el Espíritu del Señor, actúa en la historia y que a través de todas estas situaciones que nos parecen a nosotros desastrosas, el Espíritu en el fondo nos está como moviendo a que podamos ser una vida religiosa renovada. El Espíritu que actúa desde abajo quiere que nuestra vida religiosa se configure más a la vida de Jesús de Nazaret. Muchas veces los religiosos hacemos voto de pobreza, hablamos de pobreza. Ahora quizá la situación actual nos lleva a vivir esta situación de pobreza en comunión con tanta gente que en el mundo y en la sociedad padece pobreza, no tiene prestigio, no tiene dignidad, no tiene fuerza. Me parece que entonces, si vivimos esta situación con un espíritu evangélico, lo que nos parecería caos, lo que nos parecería crisis, no es más que una puerta abierta para que renovemos a la vida religiosa con un aire y un espíritu nuevo, más en la línea de Jesús de Nazaret. Muchas gracias.